Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto nuevamente estar aquí en este espacio de los viernes de Descubriéndote. El día de hoy me acompaña la doctora Rose Minuti. Ella está certificada para atender pacientes con COVID y justamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy es el COVID. Todas las experiencias que vive un médico en la atención a pacientes con COVID. Y lo interesante de esto es que todas esas preguntas que de pronto nos hacemos en todo sentido, desde la efectividad de las vacunas, si me debo de vacunar o no, por qué a unos pacientes les va muy mal y a otros no, etcétera. Hoy la doctora Rose Minuti, a quien le doy una gran bienvenida, y por supuesto te agradezco que nos hayas regalado tu tiempo para compartir y pues, por supuesto tu conocimiento para hablar de un tema que creo que ahorita sigue siendo algo que a todo mundo nos tiene como muy tensos y atentos a ver qué podemos hacer, sobre todo con esas noticias de que hay nuevas cepas, ¿no? Variantes. O variantes del COVID. Y pues bueno, pues vamos a arrancar. Y en este sentido, Rose, a mí me gustaría que primero que nada nos compartas un poquito cuál ha sido tu experiencia como médico atendiendo a pacientes con COVID. Manuel, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, el atender a pacientes con COVID realmente para nosotros como médicos ha sido un desafío y pues finalmente también es un riesgo, ¿no? Todos dejamos siempre algo y nosotros pues dejamos a nuestra familia prácticamente para estar día y noche tal vez, en algunas ocasiones con nuestros pacientes. Pero lo más bonito es el ver cómo se van recuperando día a día y obviamente lo más importante es una atención oportuna. A veces los pacientes empiezan con ciertos síntomas y acuden a algunos médicos y no los llevan bien, entonces se complican y es ahí en donde empieza todo un prácticamente infierno, ¿no? Entonces ahí es cuando entramos nosotras o nosotros como médicos y la verdad es que es un reto, es un desafío y pues es un compromiso también, ¿no? Porque finalmente es la vida de un paciente, es un ser humano quien tenemos nosotros en nuestras manos y tenemos esa gran responsabilidad, obviamente, de estar con él y de apoyarlo y sobre todo de animarlo. Muchas personas no toman en cuenta también el estado emocional del paciente y eso es algo muy importante, porque el que tenga una buena actitud, el que tú como médico lo animes y le digas la verdad, todos como seres humanos y como pacientes debemos y tenemos el derecho de saber la realidad de nuestro estado actual. Sin embargo, el informar al paciente es algo muy bueno, pero también el decirle, mira, puedes hacer esto, tienes esta otra opción, vamos a hacer esto. Entonces a ellos los anima. Y finalmente también eso nos asegura a nosotros el tener un éxito, ¿no? Éxito con cada uno de ellos. A ver, fíjate, me parece que aquí das pauta para empezar con una de las preguntas que yo traigo para ti y que creo que muchos de los que nos pueden estar observando se la han planteado. O sea, ¿de qué depende que una persona que se contagia de COVID la pase sumamente mal, incluso pierda la vida? O, como ha ocurrido, ¿no? Que ha habido gente que se ha contagiado, pero son los famosos asintomáticos. Entonces, ¿de qué depende esto? Yo creo que el número uno es el sistema inmunológico. Okay. O sea, la capacidad que tenga nuestro cuerpo de defendernos ante el huésped. En este caso, pues es el virus del SARS-CoV-2. Entonces, eso es lo más importante. Esto nos lo da, obviamente, la alimentación, el hacer ejercicio, el estar dentro de, pues, un buen ritmo, ¿no? Dormir bien y todo esto, o sea, la buena alimentación. Y la contraparte es que a los pacientes que les va realmente muy mal, pues son pacientes que tienen muchas comorbilidades, ¿no? Como por ejemplo que son diabéticos, son hipertensos, son obesos, tienen alguna miocardiopatía, alguna disfunción cardíaca, también por ejemplo los que tienen EPOC, que son asmáticos, son muchísimas cosas, ¿no? Hay pacientes también que cursan con lupus, por ejemplo, ¿no? O sea, enfermedades autoinmunes, que finalmente todo esto es un contra que va sumando para que el paciente se ponga grave, ¿no? Entonces, todo esto también nosotros lo tenemos que evaluar y debemos de tratar al paciente de una manera integral. Ok. Ahora,
En ese sentido te preguntaría también lo siguiente. Se ha hablado mucho sobre la efectividad de la vacuna. Hay pues esa pregunta de si debo de de vacunarme, y cuál es la mejor vacuna. Ahorita, por ejemplo, ha levantado mucho temor el tema de AstraZeneca, Sí. de que dicen que ocasiona ciertos trombos o cosas así, Uh-huh. que la de Johnson también trae algunas secuelas importantes. Sí. Entonces, hay gente que dice, ¿conviene vacunarse o no? ¿Cuál es la mejor? ¿Y qué tan real es todo esto que se está diciendo? Pues mira, en cuanto a efectividad de vacunas, tenemos, nosotros por ejemplo en medicina lo evaluamos para que puedan ser ya mandadas para hacer una vacunación masiva, se pide un mínimo de 50% de efectividad. Entonces, por ejemplo, la de Sputnik se dice que tiene un 91.4%, Moderna 94.1%, Pfizer 95%, CanSino el 90%, que es la China, también. AstraZeneca tiene un 70 al 90%, Sinopharm el 79% y Sinovac tiene un 50.4%, o sea, prácticamente casi está pensando, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué tanto? Desafortunadamente nosotros no podemos escoger qué vacuna quisiéramos que nos pusieran, ¿no? Ahora tenemos que adaptarnos a lo que nos dan. Sin embargo, me dices, ¿qué tan recomendable es vacunarse o no? Yo creo que ahí entra lo que platicábamos hace un momento, ¿no? O sea, las comorbilidades. Si yo como paciente sé que soy diabético, que soy hipertenso, que tengo alguna enfermedad de insuficiencia venosa profunda, que esto es algo súper importante, alguna miocardiopatía y todo esto, que son las comorbilidades, entonces también pues lo podríamos considerar. Yo no estoy diciendo en ningún momento que no nos debemos de vacunar, al contrario, yo soy pro vacunas. Entonces, ¿cuál es la mejor vacuna? Pues la que llegue más pronto a mí, ¿no? Porque no me voy a estar esperando a que sea esto abierto al público en general y al ratito pues me quedo sin nada. Entonces, a mí, por ejemplo, mis pacientes me preguntan, oye doctora, ¿y me tengo que vacunar o no? Pues la verdad es que sí. O sea, estamos ante una pandemia y ante un virus que está mutando tan rápido que lo que platicábamos, ¿no? O sea, estas vacunas, por ejemplo, ahorita se está dudando que tengan cierta efectividad, algunas de ellas con las nuevas variantes. Ok, y por ejemplo, justamente ahorita empieza a preocupar porque incluso he visto algunas noticias que el encabezado te dice, ya las nuevas cepas ya le perdieron el respeto que le mantuvieron a los niños y a los jóvenes, y entonces ahora estas cepas están atacando a los niños y los están mandando al hospital. Claro. ¿Qué nos puedes compartir de esto? Bueno, pues las nuevas variantes es todo un tema. La más importante y la que a nosotros en tema de salud nos compete y nos está preocupando muchísimo es la brasileña, que nosotros la conocemos como P1. P1. Porque ahorita, por ejemplo, esta variante ya llegó a México, está en Colombia, está en Perú y está en Alemania. Y no sé si tengan conocimiento, pero por ejemplo, para el día de hoy, ya en Guanajuato ya hay 41 pacientes ya contagiados, confirmados de esta nueva variante brasileña. Y bueno, pues la primera víctima fue mujer joven y falleció. Entonces, pues bueno, ya hay de esos 41 hay 29 estables, 9 fallecieron, 1 está grave y 2 no tienen realmente ahorita datos. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta las medidas de prevención. O sea, finalmente los que aún no estamos vacunados debemos de guardar, obviamente, nuestra sana distancia, el usar nuestro cubrebocas, que es la mascarilla KN95, obviamente el estarnos sanitizando constantemente, el uso de alcohol gel al 70, que es cada 20 minutos, el lavado de manos cada hora, y guardarnos, ¿no? O sea, realmente salir, sí, es todo un tema, por ejemplo, el que, pues el gobierno de México, pues ya dijo, ¿no? O sea, que estamos en semáforo, por ejemplo, amarillo, sí, naranja. Ciudad de México estamos en naranja, algunos otros ya están, incluso ya regresaron en Mérida, ya regresaron los niños a clases presenciales. Sin embargo, por ejemplo, actualmente, el día de hoy, Brasil está en bandera negra, totalmente, o sea, hay toque de queda, o sea, no pueden salir y está todo muy feo.
precisamente por esta nueva variante, ¿no? Esta nueva variante fue detectada en... Permíteme tantito, te traje el dato por acá. Bueno, pues fue detectada a finales de diciembre del 2020, porque viajaban 4 personas japonesas, pero iban de Brasil hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí después se identificaron más casos en Amazonas y bueno, pues 40% de esos casos que se iban detectando daban positivos y obviamente pues ahí el cambio se vio en la mutación de la proteína Spike, que ese es un sitio de unión, que es el receptor de la unión del virus y la replicación ahí es mucho más acelerada. Y hay ciertos cambios en esta proteína, que es la parte final. Nosotros, por ejemplo, lo conocemos como receptor binding domain. Y bueno, pues ahí exactamente en esa unión es en donde están las variantes, ¿no? Hay algunos que ya están identificados que son los más agresivos, ¿no? Por ejemplo, el K417N, el E418K, el N501Y, el E418K, y bueno, de eso se mencionan que todas estas variantes otorgan la capacidad de adaptarse para evadir el sistema inmunológico y mutan más rápido y aumenta, por ejemplo, la transmisión 2 veces más, o sea, es mucho más acelerada, aumenta la virulencia, aumenta la carga viral, el ataque al sistema es mucho más agresivo. O sea, se ha visto que la progresión como tal de la patología es abrupta. O sea, los pacientes evolucionan muy rápido y finalmente, bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es obviamente medidas de prevención y pues obviamente contraatacar esto, ¿no? O sea, prevenir que se complique el paciente, ¿no? Por eso siempre lo ideal es que cuando un paciente empieza con síntomas es de verdad importantísimo acudir de inmediato al médico para que nos aborden de una manera temprana. Porque si permitimos que esto avance, no sabes, o sea, después se convierte en una evolución que a veces a nosotros como médicos nos cuesta un tanto de trabajo alcanzarlos por las complicaciones. Ok, fíjate que sí me dejas pensando como en varias cosas, incluso le invitaría a quienes nos están escuchando en este momento que también hagan sus preguntas. Yo pienso que es bien valioso que ahorita aprovechemos que la doctora Rose está clarificando cosas que de pronto pues vamos viviendo en el día a día y que de pronto no tenemos realmente la información pues de un especialista, ¿no? Entonces si alguien se anima, bienvenidas esas preguntas y con gusto intentaremos irlas respondiendo. Por lo pronto yo quisiera hacer una primera pausa a manera de una recapitulación, porque estás diciendo un buen de cosas muy importantes y en este sentido creo que el primer punto es decir, sí es importante vacunarse, hay que buscar que esa parte suceda y creo que bueno, finalmente ahorita todos estamos a expensas de cómo el gobierno o los gobiernos están funcionando para buscar que su población sea vacunada y en este sentido, bueno, te puede tocar Pfizer, te puede tocar AstraZeneca, sí, claro. La que sea, pero el punto es vacunarse. Sí, claro. Ahora, bajo esa premisa, también entiendo que sí es muy importante tener presentes cuáles son mis padecimientos o mi estado de salud, para que en función de eso yo sepa si soy candidato para la vacuna o no. O incluso, también te entendía que para ciertos efectos adversos también es importante que yo conozca mi estado de salud, ¿cierto? Sí, claro. De hecho, por ejemplo, hay un nivel de población que nosotros ya tenemos obviamente el conocimiento de si recomendar o no el tomar la vacuna. Por ejemplo, si nosotros somos algunos pacientes, por ejemplo, yo me conozco que en mi pasado he tenido reacciones alérgicas agresivas, entonces pues obviamente no es lo más ideal. ¿Por qué? Porque pues obviamente vamos a presentar alguna reacción y hay reacciones que son normales, hay reacciones que son esperadas y hay reacciones que son mortales, como por ejemplo anafilaxia, ¿no? O sea, que te causa realmente un shock en todo nuestro cuerpo y se muere el paciente. Entonces, por ejemplo,
Los menores de 16 años tampoco se les recomienda. ¿Por qué? Porque no tenemos la literatura que nos respalde de que hay cierta efectividad para los menores de 16, puesto que todas las vacunas se hacen con pacientes que son mayores de 16 años. Okay. Ajá. Por ejemplo, hay algo importante, las vacunas se hacen a partir de algo que se llama polietilenglicol, y este es un lípido que está en la parte final, lo que platicábamos hace rato de la proteína spike. Entonces este lípido envuelve de una manera el material genético, y entonces es ahí en donde interviene el ARN mensajero, que es en donde genera cierta reacción. Entonces, si nosotros somos pacientes que somos conocidos como alérgicos a, entonces no nos debemos de vacunar. Por ejemplo, si hubiera alguna reacción adversa, como platicábamos, vacunas de AstraZeneca y Johnson, que pues ahorita están en pausa, ¿no? Porque están causando trombosis. Entonces, con esto también hay que tener mucho cuidado. O sea, pacientes que somos conocidos como que tenemos problemas de alguna insuficiencia cardíaca, de insuficiencia venosa profunda, y todo esto, o sea, hay pacientes que, por ejemplo, están tomando casi siempre aspirina Protect, ¿no? Entonces, todo este tipo de pacientes hay que tener muchísimo cuidado, porque si bien es cierto esta manera, que nosotros, por ejemplo, tengamos antitrombolizados a los pacientes o que tengamos anticoagulado a nuestro paciente, es algo que nos ayuda muchísimo para la formación de trombos y evitarlos, por supuesto, pero también hemos visto que estas vacunas es lo que están haciendo, o sea, favorecen la formación de estos trombos. Ok, fíjate, ahorita a propósito de lo que estabas diciendo, nos hacen esta pregunta: ¿qué tan recomendable es mandar a los niños a clases presenciales sin ser vacunados? Mira, la verdad es que ahorita, por ejemplo, platicábamos de las variantes, o sea, hay estas nuevas variantes que ya están afectando no solo a la población, que ahorita ya está vacunada, algunos, no todos, pero ya también hay muertes reportadas de jóvenes sanos y principalmente mujeres y también niños. Entonces, creo yo, si me preguntaras, oye, Rose, ¿tú mandarías a Isabela a la escuela? Yo te diría que no. Okay. O sea, por supuesto que no, porque yo no la voy a exponer. O sea, yo tengo el conocimiento de que ahorita, por ejemplo, todas las vacunas están en tercera fase, o sea, están en vacunación masiva, pero ¿cuánto tiempo tiene que empezó la vacunación masiva? No tiene ni un año. Entonces, ni siquiera nosotros como médicos podemos darle el seguimiento real a los pacientes para ver los efectos a largo plazo, ni a corto plazo, ni a mediano plazo. Entonces, como te decía hace rato, creo yo que lo que más nos va a guardar es tener las medidas de prevención. Ok, pues bueno, eso es un punto importante, porque creo que ahí hay todo un tema de debate polémico. Hace como un mes más o menos, o casi dos, la Asociación de Padres en México le estaba exigiendo a la SEP que ya se empezara a hacer algún ejercicio para regresar a clase presencial, y por ejemplo, pues bueno, algunos colegios están evaluando estos sistemas híbridos, pero hasta donde sé, pues son preparatorias, universidades, pero yo no he escuchado que todavía alguna primaria, una secundaria esté perfilando ya el retorno a clase presencial. Y yo aquí como psicólogo lo que les diría es esto: ya cumplimos un año de pandemia, ya cumplimos un periodo bastante largo o prolongado que está mermando la salud mental y emocional de las personas, ¿no? Y creo que de pronto ese quédate en casa ya se está quedando como de lado. Yo de pronto observo que ya muchas personas empiezan a retomar sus actividades como de manera pues normal, pero pues a pesar de ese hartazgo, ese cansancio, esa irritabilidad y esa apatía o desesperanza, creo que lo que conviene es como seguirnos cuidando, sobre todo por estas variantes, ¿no?, de las que estás hablando, y pues bueno, habrá que ir viendo si, por ejemplo, no sé, para enero ya podremos pensar en algún ensayo para clase presencial, pero al final del día lo que te estoy entendiendo es lo que conviene es seguirse cuidando. Sí, por supuesto. Mira, algo por ejemplo que la mayoría de la población no sabe es que en los niños la carga viral aumenta. O sea, nosotros, por ejemplo, o sea, incluso hay familias que dicen, pues me tengo que ir a trabajar y dejo a los hijos con los abuelos. Y los nietos
son quienes están contagiando a los abuelos porque son niños, obviamente algunas ocasiones asintomáticos y ellos la cursan muy bien, pero quienes se mueren y quienes terminan en una terapia intensiva, que están intubados y quienes terminan obviamente pues muy mal, pues son los abuelos. Entonces creo yo que nuevamente la recomendación es esa, o sea, seguirnos cuidando, seguir guardando esta, como dices, quédate en casa, seguirnos protegiendo, porque hasta ahorita es lo que realmente nos puede guardar. Ok, a ver, espérame, porque me están lloviendo preguntas. Sí. Entonces ahí, por ejemplo, Armando pregunta, ¿qué tan recomendable es acudir al médico de forma temprana ante los primeros síntomas? ¿Cuáles son los pros y los contras? Es lo que mencionaba hace rato. Yo creo que mientras más temprano acudamos al médico, evidentemente la atención va a ser una atención temprana y vamos a tener, obviamente, a lo mejor ni siquiera se instaura como tal una neumonía, que eso es algo ya en una fase 2, ¿no? Por ejemplo, entonces, el que nosotros tengamos una atención temprana nos asegura que tengamos éxito y que no nos vaya tan mal. Ok, ahora, Aceret, qué bueno que se están animando a preguntar, está bien padre esto. Aceret dice, ¿las vacunas tienen la misma efectividad para todas las cepas variantes de COVID? No. Platicábamos hace rato, por ejemplo, que hay algunas vacunas, por ejemplo, que ya está comprobado, por ejemplo, para la brasileña, que platicábamos, la P1, hay ciertas vacunas que no tienen el alcance para defendernos ante estas variantes. Entonces, nos enfrentamos ante este nuevo reto de que vamos a tener obviamente pacientes que van a complicarse mucho más rápido, que la evolución también obviamente se va a ver entorpecida por todo esto, y sin embargo pacientes ya vacunados que obviamente no tienen la protección. También es importante saber, por ejemplo, que no, por ejemplo, a mí me vacunan el día de hoy y ya puedo salir como si nada, o sea, hay vacunas, por ejemplo, Johnson & Johnson, era de una sola dosis y ahorita Johnson & Johnson también está en pausa porque también estaba formando trombos, ¿no? Entonces, Okay. otras vacunas son de 2 dosis, algunas tienen de separación 21 días, otras 28 días. Y esto no significa que me pongan la segunda dosis y ya puedo andar como si nada, ¿no? Porque tengo que esperar esos 21 días más o esos 28 días más posteriores a la segunda dosis, a la aplicación de la segunda dosis, para que esto tenga una efectividad en mi cuerpo. ¿Y qué efectividad? Pues lo que ya platicábamos al inicio, ¿no? 94%, 91%, algunas 50.4%, o sea, depende de la que me toque. Y si tú ya sabes cuál es la vacuna que te tocó, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguirnos guardando. ¿Por qué? Porque si tienes, por ejemplo, la que te protege un 70%, pues ¿qué vas a hacer? No puedes salir así a la vida, afuera, y tener el mismo contacto como antes porque sabes que no estás protegido en un 100%. Ok, a ver, bueno, voy a seguir aquí con lo que nos están preguntando y yo después levanto la mano. Dice Yasmín Quintero, ¿la vacuna AstraZeneca está contraindicada en pacientes con hipertensión ya con tratamiento? A ver, otra vez, repítame. Va de nuevo. ¿La vacuna AstraZeneca está contraindicada en pacientes con hipertensión ya con tratamiento? Depende, si solo son hipertensos, no, pero deben de estar en control. Es diferente el que yo te diga, yo soy hipertenso y pues a veces me tomo mi medicamento y a veces no. El que tú, por ejemplo, seas un buen paciente y tengas un seguimiento a tu tratamiento te da obviamente el éxito. Y si tú estás bien, estás en control, obviamente puedes aplicarte la vacuna sin ningún riesgo. Ok. ¿Por qué las mujeres embarazadas no se pueden vacunar? Ese es todo un tema, porque los estudios, obviamente nosotros como médicos y los químicos y todos los que están en la formación de la vacuna, pues no van a exponer a un bebé en algo que finalmente estamos en proceso de que realmente sea algo efectivo. Entonces no podemos ni arriesgar la vida de la mamá ni arriesgar la vida de un bebé. Okay. O sea, prácticamente es como cuando alguien está en sus primeros meses de gestación, no puede tomar ciertos medicamentos porque puede haber una afectación. Sí, por supuesto. Buenísimo. Luego dice, ¿qué pasaría si hay otro rebrote, incluso ya vacunados? ¿Es posible? Sí, por supuesto. Es lo que decíamos, ¿no? O sea, las vacunas no nos protegen en un 100% y realmente tampoco tenemos esa certeza de que vaya a ser de una sola dosis. O sea, me pusieron las 2 dosis y con esa a lo mejor me protege 1 año o 2 años. O sea, hasta ahorita son las vacunas todas están en fase experimental y esto es lo que la mayoría de la población no sabe. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Obviamente, pues seguirnos cuidando nuevamente. ¿Y
Y claro que estamos esperando un rebrote o una tercera oleada. ¿Por qué? Porque hace cuánto tiempo acaba de pasar lo de las vacaciones de Semana Santa y la gente estaba abarrotado Veracruz y Acapulco y andaban sin cubrebocas y mil cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Pues obviamente que esté todo el sistema de salud colapsado. Ok, a ver, preguntan por acá, ¿cómo se identifican los médicos abiertos a atender COVID o si los médicos están obligados a dar la atención a quien lo requiera? En hospitales públicos, pues finalmente, pues así es, ¿no? O sea, el médico está para la atención y hay áreas que son específicas para la atención, como el triage, que ahí es la recepción de los pacientes y después pasan a urgencias, después los pasan, por ejemplo, a medicina interna o a terapia intensiva y terapia intermedia y todo esto, ¿no? Finalmente, todos los médicos que están implicados en un medio público, pues tienen que estar ahí. Nosotros como médicos privados tenemos la ventana de decir, ok, te puedo atender, ahora se habla mucho de la telemedicina, ¿no? Algunos médicos practicamos telemedicina, entonces te digo, bueno, pues sí te atiendo, pero por Zoom, o te doy la consulta por una videollamada, y está bien. O sea, nosotros tenemos derecho a decidir. Y hay otros que pues sí decidimos también. Finalmente yo, por ejemplo, yo lo hago porque a mí el estar ocultando a mi paciente y el verlo, tocarlo, hablar con él, escucharlo, cómo respira, muchas cosas, o sea, a mí me da la tranquilidad de que lo que yo estoy haciendo está bien. Yo, por ejemplo, yo no me arriesgo a tocar o a ver a un paciente y mucho menos cuando ya está tocado, es decir, que ya vio 1 o 2 médicos atrás de mí, y no me arriesgo a decirle, sí me hago responsable de ti si yo no lo estoy ocultando, porque realmente no sabes cómo está. Hay muchos médicos también que se animan a atender a los pacientes sin pedirles estudios. O sea, yo por ejemplo he abordado pacientes que ya están tocados de 2, 3 médicos previos y ya están en una fase avanzada y no tienen ni siquiera estudios. O sea, y ya están con oxígeno. Y por Dios, ¿cómo vas a trasladar a un paciente que lo tienes con 7, 8 litros de oxígeno, 10 litros? O sea, ¿cómo? Porque, por ejemplo, hay pacientes que el daño que COVID hace a nivel pulmonar es tan severo que el hacer un movimiento en verdad les baja la saturación. Okay. O sea, por ejemplo, a nosotros es normal estarnos moviendo y a lo mejor pararnos, ir al baño y todo esto, pero hay pacientes que se complican y que COVID les causa un daño severo a nivel pulmonar y que el realizar un mínimo esfuerzo, hasta incluso platicar, o sea, en verdad les descompensa. O sea... Okay. A ver, quiero hacer un paréntesis. Voy a leer todas las preguntas porque me parece que es como una cortesía que nosotros podemos tener con quienes nos están viendo. Entonces, ténganme paciencia allá y ténganme paciencia acá, sí, claro. Porque de pronto puede haber preguntas que son como repetitivas, pero yo creo que es padre que a cada quien se le pueda dar esa respuesta oportuna. Y antes de hacer mención de otras preguntas, también quiero decir que ahorita vamos a subir tus datos a la red porque lo están pidiendo y yo les voy a ser bien sincero, no soy palero ni nada que se le parezca, pero les quiero compartir algo. Mi experiencia con la doctora es que de pronto hemos hecho equipo. Ella ha tenido esa generosidad conmigo y con el equipo de Descubriéndote, de que cuando ella ve que alguien requiere como ese acompañamiento emocional porque padeció el COVID o porque perdió un familiar o cualquier cosa, ella nos ha canalizado pacientes y de pronto de las intervenciones que yo he observado que ella hace, ella, para mi gusto, de verdad, y te lo digo de corazón, tú rompes con el esquema de muchos médicos en el sentido de que se enfocan en dar la atención, pero de pronto pierden de lado esa parte como humana, ¿no? Mis respetos para todos los médicos que están metidos en este tema. Yo creo que muchos están al borde de un burnout, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Porque es una labor desgastante. He escuchado experiencias de médicos que hasta se ponen pañal para no ir al baño, no estarse quitando todo el equipo que requieren y que es todo un tema también. Pero sí creo que de pronto hay esa tendencia a desapegarse un poco a nivel emocional. Y prometo que la manera en la que los atiendes es muy cálida, muy humana, y yo creo que a cualquiera eso le ayuda y le motiva, ¿no? Entonces sí, por supuesto vamos a poner los datos de la doctora. Por ahí te mandan saludos, Oscrino Vallejo, te manda saludos. Y bueno, pregunta Luis Manuel, ¿por qué un paciente de 85 años murió de COVID si era una persona sana y fuerte, solo padecía azúcar?
Pues es una comorbilidad, ¿no? O sea, el ser diabético y también la edad. Pacientes mayores de 60 años, eso ya se cuenta como una comorbilidad. Y lo que mencionábamos, ¿no? O sea, se van sumando, se van sumando. Entonces, el ser un paciente ya mayor, 85 años, pues ya es adulto mayor, y el ser diabético también tiene que ver. Ok. Marita Andaluz pregunta, de acuerdo a cómo se comporta la pandemia, en cuanto a tiempo, ¿podríamos esperar que la variante brasileña llegue a México? Ya están los casos acá, te mencionaba, ya tenemos 41 casos iniciales en Guanajuato, y bueno, a la periferia están ahí localizados. Ok, pregunta el porcentaje de contagio, pero dijiste 41 pacientes, 41 ¿no? pacientes hasta el día de hoy, el primero fue la semana pasada. Ok, ¿cómo puedo controlar mi ansiedad a contagiarme o a mi familia, aunque sea muy cuidadosa con las medidas de protección? Yo creo que ese es todo un tema, ¿no? Y yo creo que ahí ya te toca contestar a ti. Mira, finalmente, por ejemplo, también en COVID vemos que les causa cierto insomnio a los pacientes, ¿no? Pero, mira, la carga de medicamentos en COVID es una carga alta. Entonces, el darle, para mí, yo debo decir, pues yo te doy algo para que se te quite la ansiedad, ¿no? Médicamente. Pero también ahí es en donde entra esa parte, lo que dices, esa parte humana de platicar tú con tu paciente, de conocerlo y de darle ánimos. Yo, por ejemplo, tengo mis enfermeras estrella. Ruth es mi enfermera estrella. Saludos, Ruth. Ella es una niña humana totalmente. O sea, a lo mejor no es súper expresiva, pero hace su trabajo con todo el amor del mundo. Y las niñas que están conmigo, por ejemplo, cuando yo voy a atender a pacientes COVID que están en un estadio delicado o grave, son licenciadas en enfermería y también están certificadas, que están trabajando en área COVID y me apoyan muy bien. Y yo les hago mucho de ese énfasis, ¿no? O sea, de trátamelos bien, acarícialos, porque finalmente el aislamiento, o sea, no sabes de verdad cómo le puede pegar a una persona, o sea, que no pueda tener el contacto con su familia, el que estén solos con personas que no conocen. O sea, finalmente, yo, por ejemplo, al final, cuando yo entrego a mis pacientes, les agradezco muchísimo que confíen en mí, que me den la oportunidad, que me abran las puertas de su casa, porque ponen la vida de su familiar en nuestras manos, y finalmente, pues eso a nosotros nos da esa confianza de poder ser empáticos con ellos, ¿no? O sea, a mí me gusta, por ejemplo, abrazar a mis pacientes. O sea, yo sé que ellos lo necesitan, y finalmente, si nosotros los llevamos con amor, creo que eso también es algo importante para ellos. Ok, bueno, yo agregaría en cuanto al control de la ansiedad lo siguiente. Primero que nada, tenemos que ubicar que esta situación ha llegado a contagiar a personas incluso tomando todas las medidas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, tiene esa parte como agresiva, quisiera decirlo así. Sin embargo, yo retomaría un poco lo que ha dicho la doctora, porque incluso lo he comentado en otros momentos. A mi parecer, creo que el punto que puede ayudarnos también como a bajar nuestra propia angustia y nuestro miedo o la ansiedad que genera esa posibilidad de contagio, es que si yo empiezo a experimentar síntomas, lo primero que tengo que hacer es contactar a mi médico. Sí, por supuesto. Y él me dará las indicaciones para saber si ya necesito hacerme la prueba, porque sé que también hay todo un tema, ¿no? Que tienes que dejar pasar ciertos días. Y en ese sentido, yo lo que he observado en la experiencia con pacientes que han tenido COVID o gente que se ha contagiado es, mientras más rápido se atienden y se identifica que está el contagio, es más fácil que la persona salga adelante. Claro. Entonces, en este sentido, el COVID nos mete en un estado de incertidumbre, no pierdan de vista ese asunto. Y el ser humano en la vida necesita certezas de lo que sea, y eso le da seguridad para estar tranquilo. Y por ejemplo, hay personas que tienden a buscar manejar mucho el control. Pues eso de fondo les da seguridad y les da la certeza de que las cosas van a funcionar como ellos necesitan o desean. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene esa necesidad de control todo el tiempo, por supuesto que ahorita va a estar aterrada con una posibilidad de contagio. Hay personalidades que también son como más aprensivas y por supuesto más predispuestas a tener como esta angustia y ansiedad. Pero también hay que aprender a confiar en que si estoy llevando a cabo todas las medidas, en lo posible me estoy guardando en casa, pues de entrada estoy reduciendo el porcentaje o la probabilidad de un contagio. Si a eso le agrego que tengo claro cuál va a ser mi plan de acción, en dado caso que yo empiece a experimentar una serie de síntomas, pues también queda como esa tranquilidad de que podría salir bien librado de esta situación. Por supuesto. Ahora, me preguntan también, por ejemplo, si los daños que deja el COVID son permanentes. Sí,
Desafortunadamente sí. Ahora, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ya se maneja un cierto programa que es de fisioterapia pulmonar y de rehabilitación pulmonar. Este programa yo también lo manejo con mis pacientes y obviamente lo que yo tengo, por ejemplo, es que yo en cuanto veo que tienen ya la capacitancia pulmonar ya bien y que ya tienen la fuerza de la inspiración y todo esto, yo ya empiezo a meter ejercicios de fisioterapia pulmonar. Ok, a ver, espérame 2 segundos porque sí se me hizo muy fuerte lo que acabas de decir. ¿Cómo te lo pregunto? De verdad me pusiste a pensar. O sea, yo he escuchado que de pronto algunas de las secuelas que deja el COVID se van superando en cuestión de meses. Por ejemplo, la fatiga, el olfato, el gusto, o sea, eso sí lo recuperas. Sí, hay pacientes que se tardan, por ejemplo, en recuperar el gusto 3-4 meses. La fatiga igual, pueden estar cansados 3-4 meses y poco a poco van evolucionando. Ok, pero entonces, por ejemplo, ¿qué secuelas? Me dijiste, por ejemplo, daño pulmonar. Ándale. Cuando hay daño pulmonar, la manera de nosotros médicos darnos cuenta de esto se evidencia en una tomografía. Y bueno, o sea, el daño ahí está. Lo que puedes rehabilitar es la parte física del paciente y que el paciente poco a poco pueda regresar a sus actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, depende también del paciente, o sea, de qué tan animoso esté, de qué tan bien, obviamente, guiado, de que haga bien los ejercicios. Yo, por ejemplo, yo estoy atrás de ellos todo el tiempo, o sea, y quiero que me manden videos, les pido videos, y quiero que me manden segundos en inspiración, segundos en expiración, y les pido un montón de cosas, y realmente, por ejemplo, esto les da un gran porcentaje de éxito de que ellos se rehabiliten bien. Ok. Ahora te preguntan, ¿cómo se debe convivir con una persona con COVID en casa? Es decir, si alguien de la familia se enferma. Pues la respuesta es súper clara, no se debe de convivir. O sea, la respuesta es el paciente que tiene COVID debe de estar aislado por completo, o sea, se queda en su habitación y lo que sí obviamente es que debe de tener un cuidador principal que obviamente pues debe de tener todas las protecciones del mundo. O sea, si un paciente, por ejemplo, está en una fase 1, pues lo que tienes que hacer es dejarle los alimentos en la puerta, tocarle y él ya sabe que tú le estás dejando sus cosas ahí, pero tú te alejas cuando él va a recogerlo. O sea, lo que se tiene que hacer es no tener contacto con el paciente. ¿Por qué? Porque si no, los cuidadores principales, pues es lo que está sucediendo, ¿no? Lo que empezó a suceder a mediados del año pasado. O sea, que se contagiaban todos los de la casa. O sea, yo he tenido familias que se contagian 14 personas y al ratito, o sea, pero es porque no hacen caso de que no deben de tener esa convivencia. Ok. Bueno, suena fuerte, pero pues así tendría que ser. Si se sospecha que tuve COVID, ¿qué prueba debo hacerme? IgG e IgM. IgG e IgM. ¿Nos puedes traducir esto? Son pruebas serológicas. Estas pruebas serológicas están diseñadas. Qué bueno que tocas ese tema ahorita porque hay personas, pacientes míos que me han preguntado con respecto a esto y la vacuna. Entonces, bueno, estas pruebas están diseñadas específicamente para cuantificar los anticuerpos. Entonces, IgG es inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, que estas, por ejemplo, en el día 12 y en el día 14 se elevan. Entonces, miden si tu cuerpo tuvo la capacidad de formar anticuerpos para defenderte contra esa variante, y la otra es que mide si es que la infección ya está en una etapa de remisión, si lo tuviste y si ya es algo pasado. Depende de la titulación de estos anticuerpos, ese es obviamente la traducción del resultado, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a las personas ya vacunadas, a mí me han dicho mis pacientes, oye doctora, y si quiero saber si es que es efectiva esta vacuna y si me está protegiendo, o sea, no. Las las pruebas serológicas están diseñadas para algo natural, o sea, si me invade el huésped, no si yo fui vacunado y si por cuestión inmunológica lo tengo, o sea, no, sino son cosas diferentes. Ok. Bueno, Ruth menciona estar orgullosa de la doctora por sacar a un paciente con 40 de saturación desde su casa. O sea, te están echando porras. Ruth. Y Yasmín Quintero te agradece la excelente atención. Saludos, Yas. Pues está bien interesante, yo pienso que esto nos podríamos llevar horas hablando sí, claro. del tema.
y creo que ahorita la dinámica que estamos adoptando es como la más viable. Vamos a seguir respondiendo unos minutos más a algunas de las preguntas que nos están planteando. Por ejemplo, una de ellas dice, ¿cuál es el pronóstico de pasar a semáforo verde? No, la verdad es que, mira, yo creo que este tema también tiene que ver con la activación en cuestión económica de, obviamente, toda la población. Entonces, finalmente, lo que platicamos, creo yo que si no es necesario que salgamos de casa, no hay por qué tener la necesidad de exponernos. A veces está como en contraparte el decir, bueno, pues la población mexicana, pues todos vivimos a día a día, ¿no? Y tenemos que trabajar. Pero ahora, por ejemplo, se ha dado mucho que tengan la oportunidad de hacer el home office, el realizar ciertas cosas desde casa y coordinarlo también. Y a lo mejor podemos nosotros también optar por trabajar de una manera diferente, como por ejemplo, yo lo he visto, no sé si también tú por tu casa, pero venden cosas y lo venden para llevar y cosas así, ¿no? O sea, que realmente el tema acá es seguirnos cuidando. Yo no veo por qué en lo personal sigan pensando que ante tal, o sea, digo por Dios, o sea, está la nueva variante ya aquí en México, en Guanajuato, y el estar pensando en un semáforo verde, la verdad es que a mí me aterra. O sea, imagínate, si de la semana pasada ahorita ya hay 41 personas contagiadas con la nueva variante, ¿qué me espera en 15 días? O sea, ¿ya hay alguien que dice, voy a regresar al semáforo verde? O sea, no. La verdad es que hay que ser prudentes. Mira, en verdad es importante el generar esa conciencia social. O sea, si no tienes la necesidad, pues mejor resguárdate. O sea, porque tú no sabes si como ser, como individuo, a lo mejor tú puedes salir y a lo mejor te infectas, te contagias y tú eres un paciente asintomático, pero ¿qué tal que los tuyos, tus papás o quien viva contigo en casa es obeso, es diabético, es hipertenso y tú la pasas súper bien? Pero quien te llevas pues son a los que viven contigo. Entonces es por eso que hay que generar esa conciencia social, o sea, no solo por nosotros, sino por nuestra familia, o sea, por nuestro entorno. Fíjate que yo de pronto lo he pensado un poco de esta forma. De pronto el tema del COVID parece que te lleva a que si te mueves a la izquierda y te guardas, tienes todas las medidas y tal, viene una consecuencia psicológica, ¿no? Porque entran situaciones de ansiedad, de estrés, depresión y factores de este nivel. Y si te mueves a la derecha y te arriesgas a salir, como las personas que, por ejemplo, ya no aguantaron y dijeron, me voy de vacaciones, y se fueron a Cancún, Acapulco, etcétera, pues bueno, la exposición hacia una posibilidad de contagio pues es como muy alta. Y por otro lado, por supuesto, no podemos perder de vista el factor económico, y que sería interesante, por ejemplo, escuchar la opinión de un financiero, porque yo de pronto decía, es que si también no se da cierta salida, por ejemplo, a la industria de los restaurantes, que ves que fueron de los sí, que más les impactó, o este tipo de negocios, pues está empezando a llevar a la quiebra a muchas empresas, a negocios y tal. Y yo decía, híjole, pues es que es una forma de dar salida a esto. Y por ahí un financiero me decía, sí, pero hay otras fórmulas, hay otras alternativas, ¿no? Entonces, yo lo que diría en este momento para ir perfilando el cierre de este live es que pues tenemos que trabajar mucho en esta posibilidad de adaptarnos. El ser humano tiene una capacidad de adaptación muy importante que puede ayudar a sobresalir en toda esta situación que, por lo que explica la doctora, evidentemente todavía va para largo, nos va a llevar meses todavía poder ir recuperando esa vieja normalidad, porque la realidad es que la vida que vamos a vivir cuando salgamos de todo esto va a tener cualquier cantidad de diferencias en todo sentido. En la parte laboral se habla ya de empezar a romper el esquema de las 8 horas de trabajo diario. Hay varias cosas que se van a cambiar en cuanto acabe todo este tema, pero sí creo que la invitación más clara es hay que seguirnos cuidando, hay que seguir manteniendo esas medidas de protección. Como dicen por ahí, no hay que bajar la guardia. Claro. Y pues bueno, doctora, yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros esta noche hablando de un tema pues sensible, un tema que a muchas personas les ha venido a cambiar la vida en el sentido de que han perdido a seres queridos
y en el sentido de que se han contagiado y ahorita están padeciendo las secuelas, y por supuesto al grueso de la población a nivel mundial, pues también nos vino a cambiar la vida, ¿no? Pero siempre es importante tener información de alguien que se ha especializado en la materia, que está en el campo de batalla atendiendo personas con un contagio. Y pues bueno, yo lo que les quisiera decir es, hoy les voy a proporcionar los datos de la doctora para que la contacten, para que se asesoren con ella si sigue habiendo más dudas o si lamentablemente hay una reserva sobre un posible contagio o ya hay un contagio. Les recordaría que en Descubriéndote abrimos un grupo de terapia de apoyo a nivel emocional para aquellas personas que han perdido familiares o seres queridos por tema de COVID, o bien hay otro grupo que también se abrió que está buscando dar atención psicológica a personas que se contagiaron y que presentan secuelas y que están deprimidas, que tienen una angustia espantosa. Estamos buscando abrir este tipo de espacios para beneficiar a quienes lo requieran. Saben que en Descubriéndote MX en nuestras redes sociales nos pueden seguir. Este tipo de lives lo subimos a YouTube, entonces nos pueden seguir en el canal de YouTube. Y para cerrar, doctora, yo te pediría que les des 3 tips o 3 estrategias para seguir avanzando frente a todo esto en función de lo que tú vienes abordando con los pacientes. Pues lo que mencionabas hace rato es súper importante, la readaptación, es decir, que nos adaptemos a lo que ahora tenemos y tomar las herramientas que tenemos a la periferia, ¿no? El apoyarnos, por ejemplo, entre nosotros mismos, a lo mejor no salgo y si tú vas a salir, pues a lo mejor tú me traes lo que de camino te queda, ¿no? Por ejemplo, el pedir el súper a domicilio y todo esto, o sea, la verdad es que no hay necesidad de exponernos. Otra cosa, pues también, pues seguirnos guardando, ¿no? O sea, quédate en casa y obviamente, pues seguir comiendo saludable, obviamente cuidarnos muchísimo, hacer ejercicio, tener una buena alimentación y sobre todo, pues las medidas de prevención, ¿no? La sana distancia, el lavado de manos, la aplicación de alcohol gel. En la entrada de nuestras casas debe de haber un tapete sanitizante, debe de haber el sanitizante. Yo, por ejemplo, a mis covidcitos y a sus familias, yo les digo qué es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, ¿para qué? Para seguirnos cuidando, ¿no? Y sobre todo no hay que bajar la guardia porque ya estamos en puerta de que esto siga avanzando y lo único que nos queda es seguirnos cuidando. Pues nuevamente te agradezco mucho, doctora, que hayas estado con nosotros. Espero que próximamente te animes a hacer otro live con nosotros. Gracias, Manuel. Porque creo que tienes muchas cosas valiosas que nos puedes aportar. Yo les agradezco a ustedes el día de hoy que nos hayan acompañado. Les recuerdo, mi nombre es Manuel Hernández, director general de Descubriéndote, y los espero a la próxima. Gracias.